Iniciamos nuestra sesión síncrona. Buenas tardes a todos, a los que están presentes y a los que no pudieron estar. Voy a subir estas grabaciones sin avisos para que puedan estar al pendiente de todas las dudas que vamos a resolver sobre los retos o actividades de nuestra materia. Primero que nada, pues les doy la bienvenida. Quiero decirles que esta materia es muy interesante y es muy sencilla si nos abocamos a la lectura de los contenidos que hay en plataforma. Yo les sugiero que revisen todas y cada una de las lecciones, así como las fuentes de consulta que se dan. He notado, me han escrito algunos de sus compañeros que ha tenido fallas un poquito la plataforma. Yo les voy a pedir que si les llega a suceder cuando intentan ingresar a una lección, inmediatamente levanten una incidencia para que en mesa de ayuda tomen nota e inmediatamente puedan solucionar este problema si es que se ha presentado. No es en todos los casos. Hay alumnos que han ingresado perfectamente, al menos no me han dicho nada, han elaborado los retos sin ninguna dificultad. Entonces, bueno, no son todos, ¿no? En algunos casos he observado que sí. Por si alguno de ustedes se les está pasando, inmediatamente levanten su incidencia, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con un poquito la solución de dudas. Nuestra materia consta de 5 retos y 3 unidades. En la unidad 1 se encuentra el reto 1 referente a un cuestionario que ya la mayoría ya lo está realizando, casi la mayor parte de estudiantes ya lo hicieron, basados en las lecciones de la unidad 1. Yo por ahí en avisos les compartí un curso de Derecho Internacional que, bueno, viene todo, es un documento muy interesante para que ustedes puedan, si necesitan más material de consulta, abocarse a la lectura. Después tenemos, ahí creo que no hay mayor dificultad en contestar ese cuestionario, tienen 2 oportunidades para contestarlo. Después viene la unidad 2, aquí se encuentran, a ver aquí en el chat. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya apenas vi tu mensaje de las 6, ¿no? Buenas tardes. Bueno, la unidad 2 tenemos el reto 2, el reto 3 y el reto 4, que es los que vamos a explicar a continuación. Y al final, en la unidad 3, el reto 5. En el reto 2 tenemos un foro y un documento de Word en el que vamos a entregar las evidencias del foro y vamos a contestar en relación a una convención que ustedes van a estudiar. Después en el reto 3, la investigación sobre tratados internacionales, y ahí van a elaborar un ensayo. Y finalmente el reto 4, que versa sobre la investigación de las cortes internacionales. Van a hacer un análisis de estas 3 cortes y van a contestar, a concentrar esa información en un cuadro comparativo y a contestar unos planteamientos. Y finalmente viene el reto 5, que es ver una película y elaborar un video de exposición relacionado con el tema de la película que ustedes hayan elegido de las sugeridas en las instrucciones de este reto. Entonces, vamos a empezar primero con el reto 2. Antes de iniciar el reto 2, quiero pedirles que por favor estén muy pendientes de la sección de avisos de plataforma. Desde que inició la materia, yo ahí puse varios sobre las políticas del curso, sobre el cronograma. Estos retos que ahorita acabamos de revisar, bueno, pues acuérdense que hay un cronograma. No sé si pueden ver el cronograma en este momento o siguen viendo la presentación. Solo la presentación. Entonces voy a dejar ir y les voy a compartir el cronograma. Miren, este es el cronograma de la materia. Ahora ya lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, este cronograma es sobre las 3 semanas y media que vamos a tener de los retos. El reto 1 es del lunes 1 hasta el día de mañana 5. Se terminan los 5 días para hacer este cuestionario.
Después, mañana mismo iniciamos ya con el foro. Desde el primer minuto del día ya va a aparecer en el foro los grupos conformados en equipos, porque este reto se elabora en equipo. Entonces, ustedes desde el día de mañana, desde el primer minuto ya pueden ingresar a participar en el foro. Yo les voy a pedir que revisen muy bien las indicaciones, ahorita las vamos a revisar. Y también a partir de mañana pueden entregar el reto 3 y el 4. Los tres retos van a tener 10 días para hacerlo con derecho a segundo envío hasta el domingo 14 de julio. Si ustedes entregan este reto después del 14, ya no tienen oportunidad de hacer un segundo envío, solamente es uno, porque así lo marca el cronograma. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Fíjense que en varias ocasiones me ha pasado que algunos alumnos se inconforman porque hay un cronograma, pero el cronograma, a pesar de que lo elabora el asesor, como en este caso lo elaboro yo, está basado en el programa de la materia. Si ustedes entran al programa de la materia que está en plataforma, van a ver que se destinan 10 días para la entrega de estos tres retos. Entonces yo me tengo que sujetar al programa de la materia. Este ya es un programa elaborado por la UB. Entonces, para que luego no pregunten, pero ¿por qué mis dos envíos? Bueno, porque así lo marca el programa. Este cronograma es para que ustedes tengan puedan ustedes programar sus actividades y entregarlas en tiempo, ¿sí? Entonces, yo les pido que se sujeten al cronograma para avanzar. Si ustedes esperan hasta el último día para entregar todos los retos, va a ser imposible recibir la retroalimentación y que los puedan corregir y todavía obtener la puntuación más alta, porque de acuerdo a las políticas del curso, que son políticas establecidas por la UB, no por el asesor, ustedes acuérdense que entregan una actividad o pueden hacer una consulta al asesor y el asesor tiene 24 horas para contestar dudas, preguntas y dar retroalimentación. Entonces, si ustedes me escriben en el último día, pues va a ser imposible dar retroalimentación y que todavía tengan derecho a un segundo envío. Entonces, por eso yo les pido, por favor, básense en el cronograma. Ahora, la calificación de los retos, de acuerdo a las políticas del curso, son 48 horas para calificar también. Entonces, si ustedes se entregan en el último momento, pues también va a ser imposible calificar y todavía dar derecho al segundo envío. Entonces, por eso les pido que traten de basarse en el cronograma para que no pierdan la oportunidad de recibir retroalimentación en tiempo, de poder repetir sus retos y poder obtener una buena calificación. Entonces, retomo aquí, del 5 al 14 de julio, los tres retos 2, 3 y 4 con derecho a un segundo envío. Y finalmente, del 14 al 19 de julio, el reto 5 con derecho a 2 envíos. Si lo entregan después del 20, sí lo pueden hacer, pero solamente un envío. De hecho, de acuerdo a las políticas de segundos envíos de la UB, del sábado 20 al 24 ya no hay derecho a segundos envíos, porque casi la mayoría termina entregando sus retos en esas fechas y es imposible calificar en tiempo y todavía dar derecho a segundo envío. Creo que es imposible para cualquier asesor. Por eso es que yo les pido mucho, ¿no? Que se basen en el cronograma. Bueno, ahora sí me salgo de aquí y regreso a nuestra presentación, ahora sí para explicar los retos. Bueno, en el reto número 2 consta de dos partes. La primera, participación en el foro, que como ya les dije va a estar habilitado en unas horas más a partir del primer minuto del día 5 de julio. Aquí van a contestar dos planteamientos. Estos planteamientos son relativos a una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ahí en plataforma se les comparte un documento
para que ustedes lo estudien. Lo escribe un profesor de la Universidad del Pacífico, en donde nos habla sobre los antecedentes históricos de esta convención. Si ustedes leen los antecedentes, pues van a ir comprendiendo en dónde tuvo su origen, quiénes participaron y quiénes son parte de esta convención. Entonces, los organismos internacionales que intervienen y quién tiene que cumplirla. Entonces, es cuestión de que ustedes se aboquen a la lectura. No significa que solamente este documento sea en el que se pueden basar para elaborar su reto o contestar los planteamientos. Ustedes pueden buscar otras fuentes de consulta, ¿sí? Hay otras fuentes muy interesantes relativas a esta convención y ustedes pueden buscar información. Lo único nada más que si hacen otras consultas, pues acuérdense de señalar esas fuentes de acuerdo al formato APA, las referencias. A partir del reto 2 en adelante, el manual APA que comparte la UVEF es un auxiliar en sus actividades, en sus retos. Siempre deben tenerlo a la mano, deben de aprender a utilizarlo. Es muy sencillo. Lo pueden descargar en la plataforma en los retos 3 y 4. Y de todas maneras, yo ahorita más al rato les voy a compartir el manual APA en avisos para que también lo puedan descargar. Acuérdense que las citas y las referencias son dos cosas distintas. Hay veces que se confunden y por no, a lo mejor no han tenido ese cuidado de estudiar el manual y solamente citan al final las fuentes de consulta, que son las referencias de acuerdo al manual APA, pero no hacen ni una cita en todo en el cuerpo de su actividad. Entonces, tienen que hacer tanto las citas en el contenido como las referencias en la parte final y son diferentes formas de redactarlas, ¿sí? Porque hay veces que tal como ponen el enlace de la fuente de consulta, lo ponen en la cita. No, no es así. Por eso les pido, deben leer el manual bien explicado en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender. Todo, solo es cuestión de leerlo. Y ahí vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer citas y referencias. Son diferentes las referencias que se hacen de un libro que tenemos de forma material, estudiarlo, a una fuente de consulta digital o en la web, ¿no? De una dirección de internet. Es diferente. Entonces, ahí viene en el índice nada más del manual APA, van ustedes a ver cuántos tipos de citas y referencias pueden elaborar, que son muchas. Además, es importante que lo lean para que aprendan sobre los tipos de plagio y no incurrir en ninguno de ellos. Hay un tipo de plagio que es por desconocimiento y muchas veces los estudiantes incurren en ese tipo de plagio no de forma intencionada, sino como tal, por desconocimiento. Y lo tenemos que marcar. ¿Por qué? A veces el alumno va a decir, pero si es por desconocimiento, ¿por qué me sanciona? Bueno, porque ustedes como estudiantes de la licenciatura tienen que estudiar el manual APA y deben de saber esas formas de plagio para no incurrir en ellas. Si ustedes no lo hacen e incurren en un plagio, significa que no están cumpliendo con esta parte que es fundamental, porque el citar y referenciar es para sustentar sus actividades, para que ustedes puedan demostrar lo que aprendieron y no que están tomando contenido de otros autores y hacerlo pasar como propio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ahorita hago ese énfasis en el manual APA que lo tienen que utilizar a partir ya de todos los retos que vayan a realizar. Bueno, me regreso al reto 2. Van a contestar los dos planteamientos en el foro. Esta es como la participación individual, pero la van a hacer dentro del equipo que les tocó. Ahí va a aparecer en qué equipo pertenecen, al uno, al 2, al 3. Son 11 equipos. Ustedes eligen el equipo en el que están y ahí dentro de ese apartado van a contestar los dos planteamientos, señalando las fuentes de consulta. No se vale copiar del documento de consulta que yo les acabo de comentar que se comparte en plataforma y pegar, porque entonces no se puede advertir qué aprendieron ustedes del documento.
sino es estudiarlo, leerlo, analizarlo y entonces sí con sus propias palabras explicar la contestación de estos planteamientos con sus propias palabras, ¿no? Y señalando la fuente. Si lo tomaron esas ideas de este documento, pues ahí señalan la referencia en APA correspondiente. Si tomaron la información de otra fuente de consulta, bueno, la referencia. Ahora, una vez que hayan contestado los dos planteamientos, tienen que ser pacientes en esperar que contesten sus compañeros los planteamientos porque su retroalimentación debe ser en relación a lo que ellos participen, ¿sí? Cada equipo consta de 5 personas. Hay veces que ni bien inició el primer día o el segundo día, ya me están preguntando, maestra, es que no participa mi compañero, ¿ya puedo entregar mi trabajo así? No, tienen que esperarlo. Acuérdense que en equipo siempre es pues sumar esfuerzos, tener un poco de paciencia, además que son 10 días para entregar el reto. Entonces, no se aceleren por entregar el reto inmediatamente el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Esperen a sus compañeros. ¿Cuánto tiempo los van a esperar? 5 a 6 días que ellos participen. Creo que es un tiempo prudente, 5 a 6 días para retroalimentarlos. Si ustedes observan que dentro de 5 o 6 días no participan, al séptimo día ya pueden ustedes retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero no antes, porque lo que se va a calificar aquí es esa participación en equipo, en la retroalimentación que hacen a sus compañeros, ¿sí? Entonces, ya solamente que se hayan agotado esos 5 o 6 días, entonces sí pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos. Solicitan 2 retroalimentaciones. Si dos ya participaron, ya pueden ustedes retroalimentarlos, ¿sí? Ahora, esa retroalimentación tiene ciertos requisitos que cumplir. No es hacer comentarios por hacerlos, hablar por hablar ahí con sus compañeros de X tema o de lo que se cree que sabe, no. Es el foro, la finalidad del foro, el objetivo del foro es compartir conocimiento. Entonces, ustedes deben compartir información que esté basada en fuentes de consulta relacionadas con la convención, ¿sí? La convención que ustedes están analizando. Ustedes pueden entrar a analizar algún caso que se haya resuelto en base a lo establecido en este tratado internacional, en esta convención, y explicar en qué consistió el caso, por ejemplo, y señalar la fuente de consulta. Ah, está en una sentencia de la Corte o está en un documento elaborado por científicos o estudiosos en la materia internacional. Ah, bueno, eso es la fuente de consulta de esa retroalimentación y deben señalarla. Hay veces que se hace un comentario en un foro basado en la percepción propia. Ah, es que yo creo que es esto, sí, pero yo puedo estar equivocado en mi opinión a lo mejor sin haber estudiado ni el documento ni otras fuentes, estoy pensando lo que yo creo que es. Bueno, está basado en mi percepción, pero así no va a tener validez en el foro, porque a veces decimos, yo creo que es esto. Ah, bueno, no estoy seguro. Debemos compartir lo que es seguro, lo que ya se ha analizado, lo que está basado en el conocimiento que se tiene sobre el tema, ¿sí? Entonces, estas retroalimentaciones como tal, las aportaciones que nosotros demos a nuestros compañeros deben retroalimentarlos. Por ejemplo, también otro ejemplo, si yo considero que a mi compañero incurrió en un error en la información que compartió o está basada en su percepción y no hay una fuente de consulta, pues o le falta información, pues yo la investigo, la busco y se la comparto y señalo la fuente de consulta. Y de esa manera lo estoy retroalimentando, ¿no? Porque a veces algunos compañeros le dicen, compañero, no estás en lo correcto, yo creo que estás mal, no pienso de esa manera. Bueno, ¿y con base en qué? Ahí es cuando yo señalo la fuente de consulta y así lo estoy retroalimentando, ¿sí? Claro, estos comentarios, acuérdense, de acuerdo a los requisitos del foro, deben ser respetuosos, ¿sí?
muy respetuosos. Lo que se intenta es compartir lo que aprendimos, ¿no? Y compartirle a nuestros compañeros. Incluso si alguno de sus compañeros los retroalimenta a ustedes con información valiosa que ustedes consideran que interesante y se van a la fuente de consulta que utilizó su compañero, como los está retroalimentando, esa información ustedes la pueden llevar a su documento porque los retroalimentaron y les sirvió esa información y la van a utilizar para su actividad y señalando, claro, la fuente, ¿no? No hacerla pasar como propia porque ahí ya no queda, ¿no? Entonces es, bueno, con lo que me retroalimenta mi compañero, eso lo comparto y señalo la referencia, ¿no? Así es la participación en el foro. Ahí dice de forma muy puntual y clara, tanto en las instrucciones del foro como ahorita yo se los estoy comentando, ¿no? Aquí, y unos lineamientos del foro que también pueden descargar de la plataforma que una felicitación no es retroalimentación, ¿no? Ni darle las gracias a un compañero por su aportación no es retroalimentación. Hay veces que en el foro le ponen allá a su compañero, compañero, qué información tan completa, te felicito, continúa así. Y ya, y esa es la captura que ponen de retroalimentación. Eso no es retroalimentación, eso es pues una felicitación, socialización con sus compañeros. Qué bueno, ¿no? Es algo muy positivo, pero no es retroalimentación para el objetivo que se persigue en el foro. Ni tampoco, gracias compañero por tus comentarios y toman esa captura y la trasladan a su documento. Eso no es retroalimentación, ¿no? Porque se los comento porque ya cuando ya son los últimos días, esas son las capturas que pegan en sus actividades, pero no tienen validez, ¿eh? Esas no valen nada en retroalimentación. ¿Qué puntuación? Sí, pero sí dice retroalimentación, puse las dos capturas. Sí, pero no es retroalimentación. No tienen valor para la calificación. ¿Cuándo sí la tienen? Cuando hayan compartido información interesante, ¿no? La que ustedes hayan investigado y que estén señalando esa fuente de consulta en la retroalimentación que le hacen a su compañero. ¿Sí? Bueno, una vez que hayan hecho esto, la alimentación y perdón, la contestación de planteamientos y la retroalimentación, ahora sí viene el documento de Word. Antes de continuar, esta contestación de quién sujetos participan en la convención y sus funciones son sujetos que hayan participado en la convención y las funciones que ellos realizan dentro de la convención, porque hay veces, ¿no? Que, por ejemplo, señalan la Asamblea General de la ONU, es un sujeto y lo colocan ahí. Y colocan sus funciones, pero que en general desarrollan en el ámbito internacional. No, esas no, sino las funciones que desempeña la Asamblea General dentro de la convención. Esas son las que ustedes tienen que señalar, ¿sí? Entonces, pueden ustedes en el documento ir viendo cuántos sujetos, de ahí deducen cuántos sujetos son e irlos señalando uno por uno y sus funciones dentro de la convención, ¿sí? Bueno, luego viene la segunda parte. En el documento de Word que van a elaborar, que va a llevar como título Reto 2, va a llevar una portada, respuestas a los planteamientos, esas las tienen que capturar en su documento, ¿eh? No es captura de pantalla de la respuesta de los planteamientos, no. Eso debe de ir en texto en el documento, la respuesta. ¿Cuáles capturas iban a ir? Las de la retroalimentación que hayan realizado a dos de sus compañeros. Esas sí son las capturas, en ese orden. Y al final una conclusión que tiene que ser de 150 a 300 palabras, en la que expongan la importancia que tiene esta convención analizada en materia de derechos humanos, ¿sí? Hago énfasis en esta conclusión porque hay veces que su conclusión la hacen basados en los mismos planteamientos que ya contestaron, como que repitieran, ¿no? Un resumen de lo que ya no. No, no, aquí es la importancia o el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos y de 150 palabras mínimo a 300. Si utilizan fuentes de consulta, señálenlas en la parte inferior y las citas en el contenido en donde hayan utilizado
esas fuentes, ¿sí? Deben de apoyarse del manual APA. ¿Hasta aquí alguna duda con el reto 2 o continuamos con el 3? Hasta el momento ninguna duda, César. Ok, muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues continuamos entonces. Bueno, vamos al reto 3. Aquí van a elaborar ustedes un ensayo. ¿Sobre qué va a tratar este ensayo? Bueno, el título es Los tratados internacionales, no lo pierdan de vista. El título no es los derechos humanos. El título es Los tratados internacionales. Para ello van a elegir uno de dos instrumentos internacionales que se sugieren, ya sea la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Una de dos, ahí están las ligas, se las proporcionan en plataforma para que puedan ingresar a consultar ese documento, lo van a leer, lo van a estudiar y una vez que ya lo hayan analizado, van a hacer su ensayo de mínimo 5 cuartillas. En esas 5 cuartillas no se cuenta la portada ni las referencias. Las 5 cuartillas deben ser introducción, desarrollo y conclusión, que es la estructura que debe llevar su ensayo. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ustedes tienen que analizar la declaración que hayan elegido, ya sea antecedentes, ¿no? O generalidades de ese tratado internacional. Sobre eso debe versar su introducción, ¿sí? Ahí pueden incluso hacer hasta una cuartilla en la parte de la introducción. Después viene el desarrollo. El desarrollo es muy clara la instrucción que se da. Deben explicar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el documento elegido, ya sea la declaración o la convención. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el derecho a la educación, un derecho tan importante para todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos, ¿no? La educación es tan importante a nivel nacional como a nivel internacional. Por ello, este derecho humano está comprendido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece este derecho de carácter universal o mundial. Y siguen explicando ese derecho, ¿no? Lo van a explicar ustedes con sus propias palabras. Este es un ejemplo de cómo se relaciona el contenido de la Constitución con el del Tratado Internacional elegido. No hay necesidad, yo creo que todos sabemos qué es la educación y si ustedes se basan en alguna fuente de consulta, pues más sencillo explicarlo con sus propias palabras. A veces en este ensayo he notado que copian textos de otras fuentes de consulta y de esa forma ustedes pueden incurrir en un plagio porque el contenido todo es copia y pega de otras fuentes. Yo les sugiero que no hagan eso, por favor. Traten ustedes de explicarlo con sus propias palabras, pues para evitar, ¿no? Que vayan a incurrir. También he notado muchas veces en este reto que copian contenido de algún ensayo que ya tienen de otra materia de derechos humanos. Entonces, pues copian el contenido, pero ya no es, ¿no? Lo que se está solicitando. Incluso he visto que copian contenidos sobre antecedentes de las constituciones de México, ¿no? Pero eso no es lo que se solicita, ¿no? Entonces ahí les voy a pedir que tengan muchísimo cuidado. Miren, justo en este momento estoy en avisos pegando un segundo enlace de sesión síncrona porque en menos de 10 se va a acabar la primera sesión.
Bueno, ya lo acabo de enviar al foro. Por si se termina, pues entramos al segundo enlace, por favor. Bueno, me regreso a, a nuestra presentación. Bueno, entonces el desarrollo es así. Aquí en el desarrollo pueden ustedes abordar hasta 3 cuartillas, porque como son 5, entonces el primer cuartilla puede ser introducción, la segunda, tercera y cuarta el desarrollo, que es la que debe de contener mayor contenido, la que es la que debe tener mayor contenido, y terminan con la conclusión, que puede ser una cuartilla. En esta conclusión tienen que manifestar la importancia de los tratados internacionales y su influencia o su impacto en el marco jurídico mexicano. Hago énfasis que es en general los tratados internacionales. El Estado mexicano ha ratificado aproximadamente 206 tratados internacionales. Son muchos, ¿no? Bueno, ustedes pueden abordar en general qué importancia tiene que el Estado mexicano los haya ratificado. Como ustedes saben, de acuerdo a los artículos 1 y 133 de la Constitución política y los tratados internacionales se encuentran en el mismo rango de importancia, ¿no? Contienen derechos humanos que han sido ratificados por el Estado mexicano y son de cumplimiento obligatorio en nuestro país, bueno, con excepción de las reservas que pueda haber en alguno de estos tratados. Entonces, lo que se busca con esta actividad, este ensayo, es verificar qué importancia tienen estos tratados internacionales. Dentro del marco jurídico mexicano, hago énfasis, no está solamente la Constitución, están las leyes secundarias, están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los principios generales del derecho, los sistemas normativos indígenas, etcétera, y en todos estos tienen impacto estos tratados internacionales. Entonces, todo eso lo pueden ustedes tomar en cuenta al momento de elaborar su ensayo, ¿sí? Bueno, y ya una vez que hayan terminado la conclusión, pues las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado, ahí mínimo debe haber dos, ¿eh? Mínimo, que son la Constitución y el tratado internacional que hayan elegido. Y las citas, ¿no? Y ir señalando las citas de dónde utilizaron esas fuentes en el contenido. Si hay más fuentes de consulta, bueno, señalarlas en las referencias. ¿Más dudas sobre este reto 3 o continuamos con el reto 4? Pues no, asesora, hasta el momento pues va quedando claro lo que estoy explicando. Ok, muy bien. Acuérdense, no se olviden de nombrar los archivos de sus retos como se les indica en las instrucciones y este reto en especial guardarlo en PDF. Ok, ok. Bueno, continuamos entonces con el reto 4. El reto 4 se divide en 2 partes. La primera, ustedes van a investigar todo lo relativo a las Cortes Internacionales de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No significa que esa investigación, todo lo que investigaron lo van a pegar en su documento. No, no. Esa investigación, perdón, es por su cuenta. Y ya, el paso número 2 es vaciar la información investigada en el cuadro comparativo, pero la van a vaciar no significa que lo que encontraron van a copiar y pegar tal cual como lo encontraron, no. Ahí ustedes lo van a leer y con sus propias palabras van a ir rellenando ese cuadro de la información que se solicita, ¿sí? ¿Por qué se llama cuadro comparativo? Porque con las respuestas que ustedes vayan haciendo de estas cortes, van a ir comparando y van a ir viendo las diferencias, similitudes y diferencias que hay entre cada una de estas cortes. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? ¿Cuál es su importancia?
en qué momento tiene competencia cada una de estas cortes para intervenir en algunos casos. Bueno, ahí es que ustedes van a advertir similitudes y diferencias. Y van a señalar en la última columna un caso emblemático resuelto por cada una de estas cortes. Aquí quiero hacer énfasis que los casos resueltos por las cortes están basados en sentencias que han dictado estas cortes, porque hay veces que buscan información, pero si encuentran una nota periodística, por ejemplo, hay una nota muy conocida ahí de la Corte de Lubanga, incluso aparece en la página de la Corte, y tal cual como dice la nota, a veces lo pegan, pero no deben hacer eso, les voy a decir por qué. En primero, porque pues incurren en un plagio en el copia y pega, ¿no? Y en segundo lugar, porque aquí la instrucción es menciona y describe. Entonces no basta con mencionar el caso Lubanga, no, tienen que describirlo. ¿Y cómo se describe un caso emblemático de la Corte? Ah, bueno, debe de llevar datos muy precisos. ¿Cuáles son los datos más importantes para poder describir un caso? La fecha de la sentencia, las partes que intervinieron en ese caso, quién denunció a quién ante la corte, quiénes intervinieron, cuáles fueron los hechos, por qué hechos se denunció un país al otro, un particular a un país, a unas autoridades a nivel internacional, en qué consistieron los hechos, cuándo sucedieron. Ahora, lo resolvió, deben ser casos resueltos por la corte, que haya una sentencia. ¿Y cómo lo resolvió? ¿Condenó o absolvió? Y si condenó, ¿a qué condenó al país? ¿Cuáles fueron las medidas impuestas? ¿O fue una persona? Ah, bueno, ¿cuáles fueron las medidas impuestas para esta persona? ¿Prisión? ¿Cuántos años? Sí, esos son los datos más importantes que debe de llevar la descripción de un caso. Hay veces que solamente lo dicen brevemente, lo citan, pero no lo describen. Y aquí la instrucción es muy clara, menciona y describe, ¿sí? Entonces hay que citarlo. Ahora, hago énfasis en que deben ser casos resueltos, ¿sí? Fíjense que